Bien, jóvenes, saludos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el tamaño de muestra de, eh, de un estudio de mercado en específico para determinar cuántas encuestas o cuestionarios vamos a realizar. Bien, hay dos tipos de muestreo, jóvenes. El que se conoce como muestreo probabilístico, donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser entrevistados y el no probabilístico, donde esa probabilidad no es igual. Aunque suene un poco raro, eh, nosotros vamos a ocupar un muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos un estudio de mercado, antes de hacer las encuestas o dentro de la misma encuesta hay algo que se conoce como estratificación. Es decir, nosotros muchas veces ya escogemos a las personas a las cuales vamos a realizar la encuesta. Es decir, ya no toda la población tiene la misma probabilidad de participar en la encuesta, porque a lo mejor nuestro producto va dedicado a cierto tipo de personas con ciertos ingresos, con ciertas características, y dentro de las encuestas muchas veces ya vamos descartando ciertas personas para nuestro estudio de mercado. Entonces, literalmente el tipo de muestreo que ocupamos en el estudio de mercado es no probabilístico, ¿vale? Entonces, de una manera sencilla, y muchas veces también desconocemos lo que es el tamaño de la población, vamos a calcular el número de encuestas o de cuestionarios a realizar mediante una fórmula, ¿vale? Para eso vamos a ocupar un ejemplo. Aquí nos dice determinar el tamaño de muestra, es decir, cuántas encuestas vamos a realizar. Si en una prueba piloto, que ya vimos anteriormente cómo calcular la desviación estándar, en este caso, en base a esa prueba piloto, la desviación estándar fue de 1.56. Se necesita un nivel de confianza del 95% y por último hay un error permisible del 40%. Bien, ¿cómo entendemos estos datos? ¿No? En un inicio habíamos dicho que obviamente la desviación estándar la íbamos a determinar con este símbolo que es sigma, y en este caso teníamos un valor de 1.56, por eso la desviación estándar la tenemos como 1.56. Ahora, nos maneja un nivel de confianza. En pocas palabras, el nivel de confianza es la probabilidad de que el promedio de la población caiga fuera de un intervalo de 2 sigma, es decir, de dos desviaciones estándar. Eh, en pocas palabras, es qué tan confiable quieres que sea tu muestra. Pero para eso necesitamos ocupar una tabla de valores. En este caso, el nivel de confianza que nos piden para nuestro estudio de mercado es del 95%, pero no vamos a usar este valor como Z. El valor lo vamos a obtener en una tabla que es esta que tenemos aquí. Obviamente los valores van cambiando dependiendo del nivel de confianza, pero generalmente en los estudios de mercado solo ocupamos estos tres niveles de confianza. Si nosotros queremos un nivel de confianza del 95%, nuestro valor que vamos a ocupar es de 1.96, como lo vemos aquí. Si el nivel de confianza es del 94, el valor que vamos a ocupar es 1.88. Si el nivel de confianza es del 93%, vamos a ocupar 1.81. Entonces, acuérdense, no ocupamos el valor del porcentaje del nivel de confianza, sino lo que obtenemos del valor de Z dentro de la tabla. Y por último, lo que necesitamos es el error permisible, ¿no? El error permisible es, en pocas palabras, qué tanto nosotros queremos, no que queramos, sino qué tanto vamos a permitir que la media muestral, es decir, el promedio de nuestro muestreo, esté alejado de la media de la población. También es un signo de qué tan confiable queremos nuestra muestra o qué tantos errores vamos a permitirle a esa muestra. En este caso es un error del 40%, pues literalmente es un error considerable. Pero
también hay que ver ciertas cosas. Entre mayor queramos nuestro nivel de confianza y entre menos errores o menos error permisible que queramos, el número de encuestas va a ser mucho mayor. Por ejemplo, si alguien dice, pues yo solamente voy a permitir un error del 2%, del 5%, del 10%, y a lo mejor tener 100 encuestas, pues vamos a tener que realizar unas 6,000 o 5,000 encuestas. Entonces, hay que tratar de que el error obviamente sea un poco menor. Esto yo recomiendo a lo mejor un 10%, pero aún así con un 10% sí son una cantidad considerable de muestras, o en este caso de, de encuestas más bien, o de cuestionarios. Entonces, se resume a que el número de encuestas va a depender a qué tan confiable quieres que sea y cuánto error vas a permitir. Entre menos error quieras en tus encuestas, obviamente vas a tener que aumentar el número de encuestas. ¿Vale? Estos tres datos son los únicos que necesitamos para obtener el número de encuestas o de cuestionarios que vamos a realizar. Ahora, ¿qué fórmula vamos a ocupar aquí? Bien, esta fórmula de aquí es la que nosotros vamos a ocupar. Nos dice que n, que en realidad n es el número de encuestas o el número de cuestionarios que vamos a realizar, va a ser igual a la desviación estándar al cuadrado por el nivel de confianza o el valor de z al cuadrado sobre el error permisible al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. Por ejemplo, la desviación estándar sabemos que es de 1.56, lo pusimos aquí. El valor de z, que es en base al nivel de confianza de 95%, es de 1.96, lo colocamos en esta parte. Y por último, el error fue del 40%, vamos a ponerlo en decimales, ya saben que siempre se ocupa en decimales, en este caso sería 0.4. ¿Qué es lo que primero hacemos? Pues como los tres datos están elevados al cuadrado, los elevamos al cuadrado, es decir, 1.56 al cuadrado da 2.43, 1.96 al cuadrado da 3.84 y por último 0.4 al cuadrado da 0.16. Multiplicamos 2.43 por 3.84, nos da 9.33 y al final dividimos entre 0.16 y nos da un valor de 58.31, que redondeado pues serían 58 encuestas, ¿no? Es lo que les comentaba, o sea, va a depender mucho de qué tanto error vamos a permitir en nuestras encuestas. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos dicho que en vez del 40%, nosotros solo permitimos el 10% de error, literalmente, en vez de hacer 58 encuestas, nosotros hubiéramos tenido que hacer 933. Entonces, hay que contemplar esa parte, ¿no? El valor de nuestro error permisible. En cuestión del nivel de confianza, en la mayoría de veces se ocupa el 95%. Pero entre menos error aceptemos, obviamente las encuestas van a ser mucho más. Sería todo en este video. Espero que haya quedado claro. Y pues nos vemos en el siguiente tema. Saludos.